Segunda Timoteo 3:14. Vamos a compartir el tema número 4, que se titula La utilidad de las Escrituras. Entonces vamos a leer de los versículos 14 al 17. Y dice así: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después de que Pablo animó a Timoteo recordándole que Dios le había dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para poder enfrentar las tribulaciones, las aflicciones del ministerio, y también para que no se avergonzara de hablar del Evangelio, enseguida lo desafía a que luche legítimamente en el ministerio, conforme a las reglas del mismo, para que pueda enfrentar de esa manera los tiempos peligrosos, para que él pueda de alguna manera enfrentar la lucha con los infiltrados que no son hijos de Dios, pero que se meten a las iglesias, ¿sí? Pero también ahora Pablo le enseña sobre la utilidad de las Escrituras para enseñar a los verdaderos hijos de Dios y a la vez, por medio de las Escrituras, al ser predicadas, contrarrestar a los falsos hermanos que solo tienen apariencia de piedad. Entonces Pablo comienza a decirle en el versículo 14, después de la lista que estudiamos anoche, de los tiempos peligrosos porque vendrían, ¿se acuerdan? Que dice, pero también debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, avaros, vanagloriosos, etcétera, ya lo vimos anoche. Y por eso en el versículo 4 le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, a contrario de ellos, tú no, Timoteo, tú eres el pastor. Tú persiste en lo que has aprendido. Y esta palabra persistir en el griego significa quedarse en un lugar sin moverse. Esa misma palabra es la que aparece en Juan 15:15, cuando Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el que permanece en Cristo. Y esta es la palabra que usa Pablo. Pero tú persiste, o sea, permanece, quédate allí. Ahora, ¿en qué debía de persistir y en dónde debería de quedarse Timoteo sin moverse? ¿En qué? En lo que has aprendido. ¿Sí? ¿Qué es lo que Timoteo había aprendido? Pues las Escrituras, la sana doctrina. Ahí es donde te debes de quedar, Timoteo. No te muevas de allí como Josué, ni a derecha ni a izquierda. Quédate allí, de allí no te muevas, Timoteo. Entonces, dice ahí en el versículo 14, persiste tú entonces en lo que has aprendido y te persuadiste. Esta palabra, persuadiste, significa tener una seguridad total sobre las verdades del Evangelio, tener una convicción firme de las verdades del Evangelio. O sea, Timoteo estaba con convicción desde su niñez de que las Escrituras eran la palabra de Dios. Entonces, por eso Pablo le dice, tú no te muevas de allí en lo que has aprendido, porque tú estás seguro, Timoteo, y tienes convicción de las verdades del Evangelio, por lo tanto que nada te mueva.
En otra parte, en esta epístola, y en la primera, le dice que vendrán maestros y que arrastrarán a los discípulos. Dice, pero tú no te muevas de allí. Y eso nosotros necesitamos hacerlo también, permanecer en la palabra de Dios. El problema es en los que no están en el Evangelio, aunque están en la iglesia. O de los que predican, pero no están predicando en el Evangelio. Entonces, si ellos no entienden, no tienen convicción de las verdades del Evangelio y no las están predicando y permanecen en lo que es erróneo, pues imagínate. Ese es un grave problema. En Lucas 1:1, aquí vemos a Lucas, el médico evangelista, con la convicción precisamente como la que tenía Timoteo. Lucas 1:1 al 4 dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjate qué escrituras, ¿eh? Este es el inicio del Evangelio de Lucas. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Pablo le insiste a Timoteo, mira, tú persiste en lo que has aprendido y tienes convicción, te persuadiste. Y luego añade en el mismo versículo 14, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, ¿de quién aprendió Timoteo? Primero de su abuela, de su madre y de Pablo mismo. ¿Sí? Esto habla de la importancia de ser enseñados por verdaderos maestros de la palabra de Dios. Cada uno tiene que tener el discernimiento para acercarse y buscar hay gente que está predicando el Evangelio definitivamente en muchos lugares. Versículo 15, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mira, qué ventaja tenía Timoteo, que desde la niñez, desde que él era un niño, Pablo le dice, tú has sabido, has conocido las sagradas escrituras. Vamos a ver Deuteronomio 4:9, porque esto habla de la importancia de enseñar a nuestros niños las escrituras desde su más tierna edad. Y vamos a ver Deuteronomio 4:9, cómo Dios establece este principio. Deuteronomio 4:9 y Deuteronomio 6:4, para que lo anoten. Vamos con el primero, 4:9. Por tanto dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí está, desde pequeñitos, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y miren el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Yo quiero enfatizar al inicio del versículo 7 la frase, las repetirás. Porque este verbo viene del hebreo shanan, que significa apuntalar, ¿sí? Significa perforar con algo afilado para que se afiance, ¿sí? Y esto da la idea de cuando perforaban a un esclavo en la oreja y le ponían la argolla, ¿sí? Lo perforaban y le metían la argolla, entonces ya estaba bien apuntalado aquel aro, ¿sí? Y esa es la idea aquí, apuntalar, perforar con algo afilado, significa también inculcar
Y esta es la idea de repetirás a tus hijos, es decir, apuntalar y perforar sus corazones con la palabra de Dios, que resuene en sus mentes, en sus corazones, en sus conciencias. Y como nos testifica nuestro amado hermano Pablo Hunter, dice que cuando él conoció al Señor a los 8 años, se convirtió a los 8 años. A los 9 años creo que recibió la llenura del Espíritu Santo y bueno, etcétera. Pero él dice que cuando entró a la adolescencia, pues empezó a ser jalado por las pasiones juveniles y que, dice, me empecé a desbalagar por ahí, dice, pero no podía pecar a gusto. ¿Se acuerda, hermano Pablo? Por ahí está el hermano. Dice, no podía pecar a gusto porque tenía en mi mente lo que mi madre me decía, lo que mis padres me decían de la palabra de Dios, y no podía pecar a gusto, porque ahí estaba la palabra de Dios. Dice que una noche, un día llegó muy noche y abrió y entró muy quietamente y prende la luz su mamá. Dice, Pablo, aquí estoy llorando por ti, para que no peques a gusto. Y nunca pudo pecar a gusto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue sembrada desde niño. Y a los 18 años ya empezó en el ministerio, en el pastorado, imagínense. ¿Sí? Entonces, en Efesios Pablo dice de amonestar a los hijos con amonestación y disciplina del Señor, o sea, con la palabra de Dios. No seas de esos padres o de esos que creen, está chiquito, y antes, no. Aquí dice claramente, desde niños, desde pequeños, apuntalarles en el corazón la palabra de Dios. Aunque parece que están así como que ellos no quieren entender, pero ahí queda, ahí queda la palabra de Dios. Hubo un hombre fundador de los jesuitas, usted sabe quién es Ignacio de Loyola. Ese señor, él dijo algo, una frase, que es la siguiente: denme un niño, dijo, denme un niño y les devolveré un católico para siempre. ¿Saben que este hombre conocía ese principio? Que desde niños apuntarles. Él usó erróneamente ese principio, que es bíblico, para enseñar sus creencias erróneas. Pero cuando hacemos lo que es bíblico con ellos, la palabra de Dios no los dejará en paz. Entonces, los padres de familia en las iglesias son los responsables primarios, no son los pastores ni los maestros en la iglesia. Eso debemos de saberlo. Son los padres los responsables directos de repetirles a sus hijos la palabra de Dios, de día y de noche, al acostarse, al levantarse. Pero cuando se trata ya de la iglesia, como pastores, tenemos que poner mucha atención en ese punto. Desgraciadamente es uno de los ministerios y responsabilidades pastorales más descuidadas. No se pone la debida atención y solamente se cuidan a los niños. Yo he estado en reuniones donde, bueno, ya va a empezar el predicador, el invitado, ¿quién se ofrece para cuidar a los niños? Y nadie levanta la mano, hermanos, ¿qué pasó? Y empieza, sirvan al Señor, hermanos. Y tú, no, el que se está exhibiendo es el pastor. Pues, ¿cómo que quién se ofrece a cuidar a los niños? ¿Qué es eso? No, hay que, algunos dirán, pero ¿cómo le hago? Pues 1, 2, 3, paso por paso. Acuérdense que el discipulado y la preparación es pausada, es lenta, pero tienen que empezar a hacerlo. Si algunos de ustedes como pastor no tienen un ministerio para niños, con maestros que son bien adiestrados, bien capacitados para que comuniquen las escrituras a los niños, van a tener problemas. Van a tener problemas cuando esos niños crezcan. Y apuntárlenles también a los padres de familia que ellos son los responsables. Porque a veces vienen, la gente, es como en la escuela secular, que el niño se porta mal. Entonces el papá va o la mamá a reclamarle al maestro, oiga, ¿por qué no me educa bien? No, espéreme, el que debe educarlo es usted, yo nomás le enseño 2 por 2. Pero el que lo debe educar en sus actitudes es usted, no yo.
Yo soy educadora o soy maestra de geografía o de literatura, qué sé yo. Pero nosotros somos los padres los que tenemos a nuestros hijos, nosotros somos los responsables. Y eso, pastores, tenemos que enseñarlo a la congregación. Porque ¿verdad que hay cada padre irresponsable? Nunca leen la Biblia, nunca asisten a las clases de preparación. Entonces todavía hay que añadirle a eso lo otro, de que la irresponsabilidad. Y luego crecen los hijos y es la rebeldía total. Y después los padres quieren venir con el pastor para que oren por él, para que en 5 minutos le solucione la rebeldía de su hijo. Y no es así. Por eso desde ahora tenemos que apuntalar bien eso y cuidar bien y ministrar bien a los niños, como pastores, como gente que está sirviendo a Dios en la enseñanza de las Escrituras. ¿Sí? Si no lo hacen, se van a meter en muchos problemas. Y Dios va a demandar eso. Pero básicamente el punto es enseñar a los padres para que ellos sean los que transmitan las Escrituras. Entonces Timoteo había aprendido las Escrituras, le dice en el versículo 15, y que desde la niñez, vamos al texto de nuevo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Fíjate, desde chico sabía las Sagradas Escrituras. Ahora, aquí las Sagradas Escrituras es obvio que se refiere al Antiguo Testamento, porque todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Ya andaban algunas cartas, allí algunos evangelios, pero aquí básicamente las Sagradas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, lo cual nos comprueba que el Antiguo Testamento es la base para interpretar correctamente el Nuevo Testamento. Hay algunos que erróneamente dicen algo como esto: nosotros ya no leemos el Antiguo Testamento, porque esa es la ley, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nada más erróneo que eso, hermanos. Es un error gravísimo. A ver, yo les pregunto a los que tienen ese argumento infantil, de niño, yo les pregunto, ¿interpreten la carta a los hebreos sin leer el Antiguo Testamento? ¿Se podrá? No se puede, es imposible. Eso solamente lo dicen aquellos que son flojos o que no han entendido que es una totalidad. Entonces, fíjate, aquí vamos a entender algo muy importante. Le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, o sea, el Antiguo Testamento, escuchen, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, esto está interesantísimo. ¿Por qué? En otras palabras, Timoteo, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras del Antiguo Testamento, podrás entender la salvación que Dios tenía preparada para los que creyesen en Cristo, lo cual es por fe y no por las obras de la ley. ¿Cómo vamos a entender lo uno sin lo otro? Es imposible. Y Hebreos 11 nos da una lista de gente del Antiguo Testamento, cómo es que fue salva por fe. Ya estaba ahí escondida la salvación por fe. Y por la fe Moisés y Abraham y David y Sansón, y por la fe. Y no fue por las obras. Las obras fue la manifestación de su fe. Entonces Pablo le dice, ahí en las Escrituras, tú puedes entender la salvación que Dios tenía preparada. Eso significa te pueden hacer sabios, o sea, entendido para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Me expliqué? Ahora, vamos al versículo 16. Ahora Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y aquí obviamente incluye a todo el Antiguo Testamento, pero ya en ese tiempo ya circulaban los evangelios, algunos de los evangelios, y algunas cartas que habían sido escritas por algunos de los apóstoles y algunos de los evangelistas. Y ya se tenían para ellos como revelación del Espíritu Santo a través de ellos. Por eso Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, yo quiero enfatizar en esa palabra, toda. ¿Cuánta? Toda. Toda es inspirada por Dios.
Y esa frase inspirada por Dios significa que tienen el aliento de Dios. Eso significa inspirada, que Dios sopló su aliento. Y significa que tienen el aliento de Dios, que tienen el soplo de vida de Dios. Como cuando Dios sopló en Adán aquella forma de hombre, ¿se acuerdan? De barro. Él sopló aliento de vida y vivió. Entonces, la palabra de Dios, el Espíritu sopló, por decirlo de esa manera, en el espíritu de los apóstoles, de los profetas, y les inspiró la palabra, que es la que tiene vida. Entonces, esa frase inspirada por Dios significa que la palabra de Dios, toda la palabra tiene la vida de Dios. Y por lo tanto, solo ellas, esas palabras de Dios, producen la vida de Dios en los que las creen. Y esta definición excluye totalmente cualquier otro pensamiento, cualquier otra palabra, cualquier otro mensaje que no se origine en Dios. O sea que la Biblia es excluyente. Excluye cualquier otro pensamiento que no se origine en las Escrituras, que todas fueron inspiradas por Dios. O sea, cualquier mensaje de psicología, de motivación, etcétera, como se usa hoy, que no tenga su origen en las Escrituras, no es palabra de Dios, por lo tanto, no puede producir vida en la gente. Solamente son palabras bonitas que lleguen al nivel del alma en las personas. Y sí, los motivan. No sé cuántos han ido a establecimientos grandes. Por ejemplo, yo voy al Sam's a comprar víveres. Y normalmente voy temprano, los lunes en la mañana, como a las 8. Digo, es temprano para andar comprando pan y frijoles y todo eso. Pero yo voy a esa hora para aprovechar el tiempo. Y es la hora, pues casi no hay nadie. Sí hay 2, 3 clientes, pero están todos los empleados y siempre me toca esto, que dicen: todos los agregados de pescadería, de no sé qué, de aquí, de allá, júntense en el área de farmacia. No sé cuántos han visto esto. ¿Sí lo han visto? Ok. Entonces ya saben a lo que me refiero. Pero los que no, los que van a San Juan de Dios, pues ahí no sé si lo usen. Entonces ya yo ando ahí con mi carrito y entonces ya veo que se juntan. Y la primera vez que oí eso, yo los oí que gritaban y decía, pues ¿qué estarán haciendo? Entonces me fui acercando así despistadamente. Entonces uno decía, hoy vamos a vender mucho. Y todos decían, sí, díganlo más fuerte, sí, hoy vamos a ser los mejores vendedores, sí, y te empiezan y al rato están bien eufóricos y se ponen bien motivados. Puro positivismo. Yo dije, no, pues, parece que estaba oyendo un predicador ahí. Esos a la hora ya andan todos así. Porque eso es momentáneo, ¿entienden? Pero la palabra de Dios no. Como cantábamos hace un rato, con una sola palabra tuya, una sola, bastará. ¿Sí o no? Nosotros nacimos a una vida nueva por la palabra. Imagínate el poder que tiene. Por eso es que debemos predicar la palabra. Si no, vamos a parecer como cualquier motivador de Sam's Club o del mundo, que eso es precisamente lo que se ha metido a las iglesias. Los ponen a gritar, los ponen a brincar, los ponen a danzar, los ponen, y usted es exitoso y tú puedes y tú vas a ser presidente de México y tú, y salen bien motivadotes. Pero no hubo palabra, no hubo un mensaje congruente con las Escrituras. Por lo tanto, no va a producirles vida. ¿Entienden? Segunda de Pedro 1:19. Aquí Pedro habla del mismo punto. Y dice así. Segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, se refiere a las Escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada. Esto significa que no le puedes dar la interpretación que se te antoje. Por eso tenemos que estudiar seriamente las Escrituras lo más que podamos, en su contexto histórico, en su contexto escrito, etcétera, etcétera, para poder interpretarla correctamente y no decir lo que nosotros queremos. Eso es a lo que se refiere. Ninguna profecía o ninguna porción de la Escritura es de interpretación privada, no. La Biblia dice lo que dice. Y el mensaje nuestro debe ser lo que Dios dice, no lo que yo quiero que Dios diga. Que ese es el gran problema el día de hoy. Siempre ha habido ese problema, Desde el huerto del Edén, Satanás interpretó mal las Escrituras. Cuando tentó a Jesús, interpretó mal las Escrituras. Sigue el mismo asunto, pero nunca como hoy vemos este rasgo. Interpretaciones privadas, ¿sí? Y no debe ser así, porque fíjense el versículo 21. Porque nunca la profecía o la palabra escrita revelada fue traída por voluntad humana. Nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo? Siendo inspirados por Él. O sea, Dios sopló sobre ellos la palabra, la revelación de la palabra, que es la que tenemos que predicar para que esa palabra dé vida. En Hebreos 4:12 nos dice más sobre este punto, dice, porque la palabra de Dios es viva. Y esa frase significa que tiene la misma vida de Dios y que la reproduce en aquel que la cree. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, obra en la persona que la recibe. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Los divide, los separa, las cosas que son del alma humana y del espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense la profundidad a la cual solamente la palabra de Dios puede penetrar en el corazón de los seres humanos, hasta lo más profundo. Y el asunto con la psicología y las motivaciones y todo eso es que nada más llegan al nivel del alma, hasta ahí. Por eso es que hay una frase que se dice que hay muchas iglesias almáticas. ¿Ha oído esa expresión? Muchas iglesias almáticas, muchos cristianos almáticos, nomás del alma, pero no del espíritu. ¿Sí? Nada más son pensamientos, máximas, pensamientos, piensa en grande y recibirás cosas grandes. Suena bonito, ¿no? Suena bien bonito. Entonces, Pablo continúa el versículo 16, y aquí comienza él a hablarle de la utilidad de las Escrituras. Primero le establece que todo es inspirado por Dios, que tienen la vida de Dios. Y le dice en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Digan todos útil. Aquí esta palabra se traduce de un vocablo griego, ofélimos, que significa que es benéfica para la vida espiritual de los creyentes. Es la única que beneficia. No hay otra cosa que pueda beneficiar ni edificar espiritualmente a las personas más que la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Por eso es útil, o sea, es provechosa, es benéfica para la vida espiritual. Entonces, esta palabra, que es la misma palabra que tiene la vida de Dios, es útil para 4 cosas en el mismo versículo. Nos lo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿qué más? Para redarguir, ¿qué más? Para corregir y para instruir en justicia. Vamos a estudiar brevemente, no podemos hacer muy profundo el estudio, pero brevemente vamos a estudiar un poco estas 4 cosas para las cuales son útiles la palabra de Dios. Número 1. La palabra de Dios es inspirada por Dios, la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esta palabra enseñar se traduce del vocablo griego didascalia, que significa instruir, significa enseñar doctrina. Mire qué interesante. Aparte que la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, lo provechoso para los creyentes es que sean enseñados
en las verdades del Evangelio. Eso es lo que verdaderamente les va a traer provecho espiritual. Es como cuando tú comes dos tipos de alimento, uno que tiene proteínas, vitaminas, minerales y otro que son puros carbohidratos, las típicas papas fritas, ¿verdad? Contra un buen filete con verduras o vegetales y sopa de arroz. Las dos hacen provecho, o sea, las digieres, pero uno te hace daño y el otro te hace bien. Y ese es el asunto con la enseñanza bíblica. Si nosotros les enseñamos puras papas fritas y Coca-Cola y hamburguesas, entiéndase, puras enseñanzas almáticas, eso cuando lo dijeran, ellos no se van a alimentar y al rato se van a enfermar, van a estar anoréxicos, ¿me entiende? O bulímicos, porque ya al rato ya no es la bolsita de papas, sino una bolsota así. ¿Ha visto ahora las bolsotas que venden así, las cargan así y les vacían toda la botella de salsa Valentina y ahí van en las calles con la bolsota? Increíble lo que come la gente hoy, de verdad. Pues es lo mismo en las iglesias. Les dan su bolsota de papas, entiéndase, doctrinas almáticas, terrenales, que no son la palabra inspirada de Dios. Entonces, fíjense, hay mucha gente despistada, distraída, que ignorantemente dicen, aquí en esta iglesia o yo como predicador yo no enseño doctrina, dicen, porque la doctrina divide. Háganme ustedes el favor. Yo no enseño doctrina porque la doctrina divide. Entonces, ¿cómo se le llama al Evangelio? ¿No es la doctrina de Cristo? ¿Sí o no? ¿No es la enseñanza, no es la doctrina de Dios? Por supuesto que si tú enseñas el Evangelio de Jesucristo, divide, la misma palabra te lo dice, hasta partir el alma, que significa dividir, y el espíritu, claro que divide lo malo de lo bueno. Si tú predicas sobre la santidad, por supuesto que estás haciendo una división entre los pecados, por ejemplo, sexuales, y la santidad. Por supuesto que estás haciendo una división. Pero el punto es que no lo han entendido bien. Piensan entonces que si predican sobre el amor, pues ya todos vamos a amarnos, y entonces empiezan a dar abrazos y besos con el mormón, con el ecuménico, con el católico, con el budista y con todos. Entonces, y no se puede. Cualquiera que no trae esta doctrina, dijo Juan, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Eso está bastante sectarista, dirían los que no entienden esto. Nada más que eso es inspirado por Dios. Y yo me quedo con lo que está escrito. Aunque obviamente de intolerante y de sectarista y de fariseo no te bajan, pero pues, ¿qué importa? Tú persiste en lo que has aprendido. Y yo le doy gracias a Dios por los maestros que tuve cuando iniciaba mi vida cristiana. Entre ellos, por supuesto, el hermano Pablo, toda mi vida cristiana, ahí estando detrás de nosotros, enseñándonos. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 28:19. Son versículos que todo el mundo sabe de memoria, pero vamos a leerlos con atención. Está aquí Jesús resucitado dando instrucción a sus discípulos y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué enseñó Jesús? Su evangelio, su doctrina. ¿Qué no le decían los fariseos? ¿Qué doctrina es la tuya? ¿De dónde tienes tanta sabiduría? ¿De dónde viene tu doctrina? Mi doctrina no es mía, dice, sino del Padre que me envió. Yo nada más les vengo a decir lo que el Padre me dijo a mí.
Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí el énfasis es, enséñenles que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Así de sencillo. No está complicado, los complicados somos nosotros. Entonces, ¿para qué es útil la palabra? Para enseñar a los hijos de Dios. Y a la vez para que el que no es hijo de Dios se le predique el evangelio, o se enoja o se convierte. No hay otra. Pero ese es asunto de ellos. La responsabilidad de nosotros es predicar el evangelio. ¿Para qué otra cosa es útil la escritura? Según el texto, para enseñar. Número 2, es útil para ¿qué? Redarguir. Ese vocablo redarguir viene del griego elenjos, que significa reprender, significa reprochar, significa argumentar con las escrituras, por supuesto, para traer convicción de lo verdadero y de lo falso. Significa reprender con las escrituras, reprochar, para traer convicción del error, de la conducta torcida y establecer la conducta correcta. Entonces, ¿se vale o no se vale redarguir? Por supuesto. ¿De qué otra manera entonces se pueden corregir las conductas erradas de nosotros los hijos de Dios? Si no es por la palabra. Por ejemplo, el típico ejemplo del joven o la joven que pone sus ojos o ponen sus ojos en un incrédulo o en una incrédula. Entonces vienen a pedir oración para que Dios los bendiga en su noviazgo. Entonces tú como pastor, ¿qué les vas a decir? Le vas a redarguir, le vas a reprender, le vas a presentar la escritura y le vas a decir, mira, estimado joven, estimada jovencita, Dios reprueba ese tipo de relación, pero es el hijo del gobernador. Ah, bueno, entonces tráelo. No. Eso dice la Biblia, ¿no? Redargúyeles, dice. Es útil la Biblia, es provechosa, es la única manera. Entonces se les contrasta, se les enfrenta, se les pone cara a cara con lo que dice Dios y su conducta errada. Puedo poner 20,000 ejemplos de esto. Esto dice Dios, ¿qué vas a hacer? Entonces cuando se predica la palabra de Dios, esa es útil ¿para qué? Para reprocharle a la gente su mala conducta, según la definición de la palabra, para reprenderlos. Hay gente que dice, no, usted pastor, usted es bien regañón, y la Biblia habla de amor. Pues no sé cuál Biblia estás tú leyendo, no sé qué entiendes por amor, porque también la Biblia dice que el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces la disciplina es una extensión del amor de Dios. La disciplina duele, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué otra manera vamos a contrarrestar las falsas doctrinas y a los falsos maestros? ¿De qué otra manera? La única manera que hay es por la utilidad que tienen las escrituras para redarguir, ¿sí? Para reprochar y reprender. No andes escuchando a esto. O reprender a los falsos maestros y confrontarlos con la palabra de Dios. ¿De qué otra manera? Por eso es la importancia de la utilización correcta de las escrituras. Número 3, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Número 1, ¿cuál fue? Para enseñar. Número 2, para redarguir. Y número 3, es útil para corregir. Y esta palabra se traduce de epanortosis, que significa enderezar de nuevo. Y el verbo habla y enfatiza enderezar de nuevo una conducta que se desvió. Enderezar una actitud de carácter para meterla a la buena reacción o conforme al carácter cristiano. Para eso es la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí tenemos al que no quiere perdonar. Entonces, con la palabra de Dios
se le puede redarguir para corregirlo. Entonces tú le dices, no, a ver, discúlpame. Se entiende, por lo que dice la Biblia, que así como Dios nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. No, pero que no sé qué. Usted sabe, ¿verdad, pastores? Saben cómo es la gente, ¿no? El problema es que un pastor esté en una situación así. Entonces la gente reacciona de esa manera. No, pero es que usted no sabe, es que me hizo y me estoy muy herido. Entonces tú con la palabra le vas a decir, pero mira bien, pon mucha atención lo que dice aquí. Entonces tú lo llevas a la palabra de Dios, que es útil, la única que le puede producir el cambio, la única que le puede ser provecho, le puede producir provecho, y le vas a decir, mira, lo que dijo Jesús, si tú no perdonas de todo corazón, tampoco el Padre te perdonará a ti. Ay, nunca me habían dicho eso, Dios no es así. Así dicen muchos, que Dios no es así, que Dios te acepta como tú eres, y síguele así. Dios es amor, Dios es amor, y precisamente por eso no te va a dejar así como estás. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Miren cómo vamos a ver un ejemplo de cómo se usó la corrección en la Biblia. Vamos a Gálatas 2:11. Es cuando Pablo corrigió una conducta equivocada del apóstol Pedro. ¿Sí? Gálatas 2:11. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, significa, tuve que hablar con él cara a cara, lo confronté cara a cara, porque era de condenar. O sea, era una conducta reprobable la que Pedro estaba teniendo. Entonces dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, refiriéndose a Pedro, comía con los gentiles, o los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije al Papa Pedro, delante de todo, imagínate hoy que alguien reprenda al Papa. Imagínate, lo excomulgan, ¿no? Pues esto prueba que Pedro nunca se creyó el Papa. Y dije a Pedro delante de ¿cuántos? ¿De quiénes? ¿Se usa eso hoy? No. Yo hace poco tuve que decir públicamente de un apostolín que anda por ahí, y habían de ver con los correos que me manda, y me ha de estar oyendo. No. Y que yo, y que tú, y que no, olvídenlo. Ahora, ¿por qué tuve que decir públicamente? Porque su conducta es errada. No, que eso no se hace, que eso es falta de amor. Pues entonces Pablo tuvo un error garrafal ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No, lo que sucede es que hemos olvidado los principios de la Biblia. ¿Qué no dijo Jesús que después de que confrontas a alguien 1, 2, 3 veces y no hace caso, ahí en la iglesia, de los miembros de las iglesias, si no hace caso, tenle por gentil y publicano? ¿No dice eso? ¿Qué es un gentil y un publicano? Como un pagano. Expúlsenlo de la iglesia. ¿Se usa eso? No se usa, se permite de todo. Se permiten los adúlteros, los fraudulentos, los homosexuales, las lesbianas. Y más se les permite estar si es gente rica. Pueden hacer lo que quieren. Entonces, no hay disciplina en la iglesia, y por eso la iglesia parece más un antro de esos de ahí del centro de Guadalajara que otra cosa. No parece una comunidad de gente redimida por Cristo.
Entonces dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, iba con los gentiles y se hacía como él, veía a los judíos y se volteaba y les decía, no, aquellos gentiles son no sé qué. Y luego se iban los gentiles y los judíos y él se hacía con los judíos y andaba ahí en los dos bandos. Total, decídete. Entonces Pablo dice, a ver Pedro, ¿qué es eso? No puedes andar haciendo dos cosas distintas. Tienes que definirte. Y eso, mira, estás arrastrando a otros. Ahora, Pedro, en una de sus cartas, él dice, nuestro amado hermano Pablo, al cual se le ha dado una sabiduría grande. Él ha escrito cosas profundas de la palabra de Dios, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Y cuando él hace mención de Pablo como un hombre sabio en las Escrituras, no se ve rencor en Pedro, ¿verdad que no? No se ve amargura, no se ve reproche, significa que recibió la reprensión. Recibió la reprensión. Entonces, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Miren cómo Pablo corrigió a los corintios. Primera de Corintios 10, versículo 1. Cómo Pablo usaba la palabra para corregir conductas desviadas, torcidas, doctrinas falsas, etcétera. Primera de Corintios 10, 1. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ahí está, que nuestros padres, sus antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí entra el asunto. Él está citando las Escrituras, ¿cierto? Ok. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Yo a veces he preguntado, ¿los cristianos evangélicos son idólatras? Y la mayoría dice, no, hombre, se está lleno de idolatría. Y aquí lo dice, y no seáis idólatras. ¿Qué hicieron ellos en el desierto? Se fabricaron un becerro de oro, ¿se acuerdan? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y aquí está el punto, él citó las Escrituras. Porque son útiles para corregir, para redarguir, para enseñar. Como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tú predicas hoy sobre esto y te dicen, no, ¿qué es eso? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia. Entonces quita eso. ¿Notan entonces la ignorancia que hay de la utilidad de las Escrituras? ¿Lo notan o no? Entonces respóndanme, porque les pregunté. Entonces, ¿para qué es la Escritura útil? Para enseñar, número 1. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir en justicia. Aquí justicia significa en los caminos rectos. Pero la palabra instruir, o el verbo instruir, viene del vocablo griego paideia, que significa disciplinar. Disciplinar, pero esta disciplina lleva el objetivo de corregir conductas, pensamientos,
para formar carácter. Qué interesante. O sea, lo único que puede formar carácter en los creyentes es la enseñanza clara y bien trazada de las escrituras que tienen la vida de Dios, y es la única que puede producir el carácter de Cristo en las personas. Es la única. Eso significa instruir en justicia, entonces, corregir para formar carácter, para caminar en lo que es recto, para tener una vida justa y un andar santo delante de Dios. Para eso es la palabra de Dios. Ahora, acuérdense que este capítulo que estamos leyendo, el capítulo 3, que es después, el que le antecede, obviamente es el capítulo 2, donde le dice que muchos tendrán apariencia de piedad. Entonces, ¿cómo distinguir, cómo saber? Por medio de la utilidad de las escrituras. Y escúchame bien, siempre los cabritos van a brincar. Tú predícala, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Todo el que es de Dios dice, oye mi doctrina, dijo Jesús, y la recibe. El que no es de Dios, la palabra de Dios no oye. Entonces, ¿qué es lo que va a sacar a la luz todos esos infiltrados? La predicación de la palabra de Dios. Como ayer que dije 2, 3 cositas ahí, yo sé por qué las decía. Anoche, no sé cuántos no estuvieron anoche, pero dije 2, 3 cosas a propósito, haciendo esto, redarguyendo, enfrentando. Y yo veía las caras de 2, 3 que yo sé que no se definen, pero la misma palabra los está exponiendo. Entonces ponen cara así como de que ya cállate, Chuy Olivares. Pero si yo me callo, otros van a hablar, ¿sí o no? Pablo estaba en la cárcel y dijo, la palabra de Dios no está presa. Siempre va a haber gente que hable la palabra de Dios, y tú tienes que ser uno de ellos, ¿verdad que sí, Timoteo? Entonces no callen, usen las escrituras para lo que dice que deben de ser usadas, para lo que dice que son útiles, que son para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Se acuerdan allá en 1 Corintios 5, del 1 al 13, de un cristiano allí en la congregación que había cometido una inmoralidad bien fea? Que se había metido con la esposa de su papá. Ese es un pecado grosero, feo, vergonzoso. Y Pablo dice, ni siquiera entre los del mundo se ha oído semejante cosa. Y luego regaña a los líderes y a todos, y ustedes están envanecidos y no han hecho nada. Dice, pero yo, dice, estando ausente, al que ha hecho tal cosa lo he juzgado. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Échenlo de la congregación. Pero él cita las escrituras. ¿Se usa eso hoy? No, pues de por sí, oiga pastor, si tanto que me cuesta que la iglesia crezca, y si yo predico y hablo así me voy a quedar sin nada. Escuchen esto, se los dije ayer, se los voy a repetir. No cometamos el error de que en nombre del crecimiento de la iglesia sacrifiquemos la palabra de Dios, la hagamos a un lado. Porque yo te aseguro que si tú predicas la palabra de Dios, tienes muchísimas más posibilidades de que la gente a la que estés instruyendo sean verdaderos hijos de Dios. Porque es la única que puede hacer nacer de nuevo a las personas. Es la única que produce convicciones sólidas y fuertes de pecado. Pero tú hablas del poder que tienen adentro y el campeón que tienen adentro y todas esas cosas almáticas, y nomás vas a tener un montón de sepulcros blanqueados con pura apariencia de piedad, que van acumulando pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, y al rato esa iglesia estalla, porque empieza a haber adulterios por todos lados, fraudes, tranzas, de todo. ¿Por qué? Porque la gente empezó a acumular, porque nada más se le dieron esos mensajes
almáticos y nada más ponen apariencia de piedad, pero como no efectúan su obra, porque no tienen la palabra, es ahí la importancia. Vámonos sobre el final, versículo 17. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios al haber inspirado a Pablo para decir que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, provechosa para corregir, para instruir, redarguir e instruir en justicia, enseñar, etcétera? ¿Cuál es el propósito? Versículo 17, aquí está el propósito. A fin de que, o para que el hombre de Dios o la mujer de Dios, ¿cuántos son de Dios? Bueno, necesitamos todo esto. Y a la vez, depositarlo en otros, transmitirlo a otros. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí ustedes saben, deben saber que perfecto no significa impecabilidad, sino significa cabalidad, significa madurez, significa llegar a un nivel de madurez notable en los caminos de Dios, en el desarrollo del carácter cristiano, en el conocimiento de la palabra, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, maduro, enteramente preparado, dice, y significa equipado, entrenado para toda buena obra. Y toda buena obra significa conducta, pensamiento, convicciones, carácter. Eso significa. Termino con esto, con una pregunta. ¿Para qué sirven entonces los 5 ministerios de Efesios 4:11? ¿Para qué Dios los puso allí? Vamos a leer Efesios 4:11. Y con esto terminamos esta sesión. Efesios 4:11. El tema de Efesios es las riquezas espirituales de Cristo, es la iglesia, etcétera, ¿no? Y cómo se gobierna y para, etcétera. Efesios 4:11 dice así: y Él mismo, o sea, Dios mismo, constituyó, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos dicen que pastores y maestros es uno solo, por lo tanto son 4, pero no vamos a discutir eso. Vamos a poner que son 5. Ministerios básicos, dones para el ministerio, para la edificación de la iglesia. Ok, ahí los instituye el Señor: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Versículo 12. ¿Para qué es un maestro? ¿Para qué está un pastor, un apóstol, un profeta? ¿Para qué estamos? ¿Para qué estás tú? Versículo 12. A fin de, o para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa capacitar, instruir, corregir. Fíjate, ahí ya lo sintetiza todo. Significa guiar, significa restaurar, significa corregir lo torcido. Eso significa perfeccionar. Entonces, pastores, líderes en la iglesia cristiana, ¿para qué estamos como un regalo, como un don de Dios para su iglesia? ¿Para qué estamos? Para capacitar a los santos, para corregirlos, para instruirlos, para llevarlos hacia la madurez, para llevarlos en los caminos del Señor. Entonces no podemos desperdiciar tiempos tan valiosos en nuestras reuniones para hacer tanta cosa que hoy se hace, que parece circo de 3 pistas. Se hace de todo en las iglesias. Los programas son tan extensos que porque tienen que dejar cantar a todos los artistas que fueron a la conferencia, y si no se enoja el hermano, y que dejen saludar al apóstol aquel, que dé un saludo a toda su grey que está hasta en la luna, y que si no lo dejan subir acá y le dan sus 5 minutos, se ofende el apóstol, y el profeta tiene que... Entonces ya está el predicador todo desesperado porque trae una palabra de Dios, y a todos les dan 2-3 horas y desarrolla todo el programa, y luego ya sube el predicador: hermano, se nos fue el tiempo, predíqueles 10 minutos. Lo que deberían de bajar es a todos esos fanfarrones.
No les deberían de dar lugar a ninguno de esos. Porque es un robo en despoblado a la gente que viene a escuchar palabra de Dios. Que se use el tiempo, su tiempo, en toda esa promoción de gente que nada más son megalómanos, deseosos de reconocimiento y de poder y de que les aplaudan. Cero. Esos deberían de bajarlos, no deberían de... Y pues que no voy, pues no venga, señor apostolín. No venga, señor profeta del Bajío. Y dar lugar a la predicación de la palabra. ¿Saben? Una vez el Señor me dijo, hace tiempo, me dijo, mira, Chuy, no quiero que juegues, ni se te ocurra jugar con la salvación de la gente. Yo me asusté. Les voy a decir por qué me asusté, porque le dije, Señor, ¿estoy jugando con ellos o estoy? Dice, no, te estoy advirtiendo que permanezcas, que no se te ocurra, porque siempre se pueden colar cosas. Acuérdense que todavía está la carne aquí, está el ego, está todo eso. Y somos proclives a darle lugar a la carne, al aplauso y a todo eso. Entonces, no. ¿Para qué estamos entonces? A fin de contarles buenos chistes a los santos. Así dice. A fin de madurar a los santos para la obra del ministerio, fíjense, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra edificación habla de poner un ladrillo sobre otro en las vidas de los creyentes. Una casa no se construye de la noche a la mañana, ni las del Infonavit. Se tardan algunos meses, pero una buena construcción se tarda mínimo 1 año, o hasta 2 o 3. Ya no se digan construcciones monumentales grandes. Por eso es que el trabajo pastoral y de instrucción, de discipulado es lento, hermano, ladrillo por ladrillo, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta, y eso habla de, esta palabra hasta habla de un periodo de tiempo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, que todos lleguemos a ese conocimiento de quién es verdaderamente Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo oraba por los colosenses, por los efesios, por todos, de que conociéramos la profundidad de las riquezas de Cristo, que conociéramos la herencia que tenemos en Cristo, que son cosas espirituales netamente. A eso se refirió Pablo cuando dijo, cosas que ojo no vio ni oído oyó. No son los milagros, como algunos aplican ese versículo. Se refiere a la revelación de la herencia espiritual que tenemos en Cristo. Y Pablo estaba muy interesado en que los colosenses, en que los efesios, en que todos los creyentes creciéramos en el conocimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Él obra a veces de esta manera? ¿Por qué a veces no responde a la oración? ¿Por qué a veces sí? ¿Por qué a algunos les disciplina? ¿Por qué a algunos les da más que a otros? A otros los mantiene del pan necesario. ¿Por qué Él es soberano? ¿Por qué Él es santo? O sea, conocerlo. Porque el conocerle es la vida, ¿no es cierto? Y esta es nuestra tarea, hermanos. Llevar a la gente al crecimiento hacia la madurez. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Y por qué usa esta analogía de un niño? Porque los niños son fluctuantes. Los niños dicen, papá, quiero que me compres un autito, un carrito. Dice. Entonces ahí vas tú a comprar el autito. Y ya llegas ahí y estás escogiendo, no, mejor quiero un muñequito. Ay, hijo, pues venimos, aquí venden puros autitos, aquí no venden, yo quiero un muñequito. Entonces tú, a ver, ya agarras al niño, ya lo llevas ahí donde venden muñequitos, ¿verdad? Y luego, no, mejor no quiero nada, pues. Así son los niños, son fluctuantes. Ahorita te dicen, ay papi te quiero, y luego hace algo indebido y le da su disciplina y te dice, ya no te quiero. Así son los niños. Y así hay un montón de cristianos en las iglesias que son como niños.
Les molesta hasta el color ese amarillote que pusieron ahí. Ay, ya me voy de la iglesia, qué color tan feo. Uy. No, sí, bueno, pastor, ustedes saben cómo son los niños espiritualmente hablando. Una vez, bueno, no, mejor no lo digo. No, ya. Mejor vamos a la palabra. Porque lo otro nomás los hace reír y no. Bueno, que es un ejemplo que viene el caso, pero no, olvídenlo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, cristianos que hoy amo al Señor con todo mi corazón y como los emociona nada más, y luego ya en 15 días se ausentan. Oye, ¿dónde está el hermano? Aquel que dijo, te seguiré hasta el fin del mundo y hasta mi vida doy. ¿Dónde está ese hermano? No, pues anda allá en la taberna. ¿Cómo? Si hace 15 días estaba aquí hincando la rodilla, maestro, ¿qué heredaré para recibir la vida eterna? Yo te seguiré a donde vayas. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos esos que estaban dance? Ahí andan con la amante. ¿Cómo que con la amante? Sí, ¿tú crees? Pues hace 8 días lo vi aquí brincando y llorando y así con las manos extendidas. ¡Ah, Padre, te amo! ¿Dónde están? ¿Los ha visto? Que no sea usted uno de esos. Puro emocionalismo, hermanos. No hay un cambio. Son como niños. Ahorita están en el camino angosto y después en el camino ancho y andan allí fluctuando, no saben ni qué. Es increíble, hermanos. Si ahorita hablo cualquier correo de los que me llegaron hoy, alcancé a leer un par de ellos y si lo leyera, que no lo voy a hacer en esta ocasión, vieran lo trágico de la condición espiritual, hermanos, de la gente. Pastor, tengo 20 años en Cristo. Pero fíjese, no sé, pues yo amo a mi novia, dice, y pues fíjese que pues nos estamos metiendo, estamos fornicando, pero pues me dicen que es pecado, pero lo que importa es que yo la ame, ¿no? 20 años. Y todavía está preguntando y justificándose que la fornicación está justificada porque ama a la novia. No, ¿saben que yo les contesto esto? No, pregúntale a tu pastor, para eso está. Dice, no, pues él me dice que está bien, pero yo siento que algo está mal. Y tú dices, no, es que no puede ser. ¿Qué está pasando en la iglesia? Pues son puros niños. Y a veces empezando por el pastor. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Acá está cayendo oro, y ahí van detrás del oro. Acá está cayendo tortas ahogadas, ya van a las tortas. Y acá se está manifestando quién sabe qué, y le está saliendo sangre en la frente al pastor. Es que le dieron un resorterazo y la gente piensa. Mire, una vez yo hice una broma, estaba haciendo unas cosas allí, y usted sabe, siempre hay accidentes así, cuando está uno con los desarmadores, todo eso. Entonces estaba atornillando algo y casi que se va por otro lado y pues que me doy en el mero centro aquí de la palma de mi mano y me sangró, pues me abrió, me hizo una pequeña abertura, pero el golpe me puso así rojo y se veía pues la carnita levantada, ¿no? Entonces, duele bien feo. Entonces pues yo andaba así, ¿no? Entonces fui a predicar por allí, no voy a decir dónde. Entonces les voy a hacer una broma. Dije, bueno, hermanos, ¿ustedes creen en milagros? Claro, pastor, ¿cómo no? Les dije, miren, hermanos. Y que les, ¡pastor! Y, sí, soy Francisco de Asís. No, soy Bon Giovanni. ¿Sí lo han visto, el tipo ese? Aquí todo sangrado y acá todo, y de los pies acá. ¿Para qué Cristo quiere a un tipo ahí todo tirado allí con un montón de sangre en las manos? Si yo les hubiera seguido, les dije, no, ya sé lo que están pensando. El pastor Chuy tiene los estigmas de Cristo. Sí, míralos, aquí está, fue un desarmador. No, hermanos. Y lo hice a propósito y los hermanitos que estaban ahí cayeron redonditos. ¿Por qué? Cualquier viento de doctrina, cualquier manifestación así sobrenatural ya se van.
No, la palabra de Dios nos ubica, hermanos. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino maduros, tener una capacidad analítica en base a las Escrituras, por supuesto. Para que ya no seamos llevados de todo viento de doctrina. Pero mira lo que dice para terminar: por estratagema de hombres, que es los que le decía Pablo a Timoteo que iban a entrar en la iglesia. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Digo, necesitamos estar bien tapados así de plano, bien cerrados, no nacidos de nuevo, pues, para no entender esto. De que Pablo está advirtiendo una y otra vez. Y a Timoteo, que estaba desanimado, le está diciendo: Timoteo, anímate, no desmayes, mira, tienes el espíritu de poder, de dominio propio, las aflicciones van a venir, es parte del asunto, Timoteo. Pero además debes saber esto, que en los posteriores tiempos va a haber gente así, a los cuales tú tienes que enfrentar con las Escrituras, y a los hijos de Dios instruirlos, corregirlos, disciplinarlos, llevarlos hacia la madurez. Y aquí a los efesios les dice: hay hombres que usan estratagema. La palabra estratagema es un vocablo griego, kubeia, que se traduce dados, que son los dados con los que se juega, pero significa dados cargados. ¿Qué significa dados cargados? Que están manipulados para que el que juega siempre den a favor del fraudulento Y ese tipo de hombres que usan estratagemas para engañar y emplean con astucia las artimañas del error, son astutos. Tienen apariencia de piedad, pero engañan a la gente y se van sin discernimiento, sin nada. ¿Por qué? Porque son niños fluctuantes. Y son engañados muy fácilmente. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál verdad? Las verdades del Evangelio. Crezcamos, ahí está el punto. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crecer en Cristo. Para eso son útiles las Escrituras, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra que es viva y eficaz, por la palabra que nos has dejado escrita, Señor, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha. En la palabra que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de llegar a la madurez. Pero esta es nuestra responsabilidad, Señor, como pastores, como maestros, como evangelistas, como hombres y mujeres de Dios. Oh, Señor, danos sabiduría. Ten misericordia, Señor, de nuestras debilidades, porque a veces somos irresponsables y no cumplimos el ministerio que nos encomendaste, que es básicamente discipular a los creyentes, guiarlos en los caminos de Dios, en la piedad, en el temor de Dios, en la justicia. ¿De qué otra manera ellos mismos, al paso del tiempo, los hijos tuyos que van naciendo en las iglesias, de qué otra manera pueden ser protegidos del error, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, si no es a través de que les expongamos tu palabra, Señor? Pon una convicción fuerte de esa necesidad, Señor, y que no desmayemos, porque ciertamente es agotador, es desgastante, pero vale la pena esa inversión, porque ya lo advirtió Pablo a Timoteo,
que así como un soldado sufre penalidades y así como un atleta se abstiene de muchas cosas y un agricultor para participar del fruto debe trabajar primero y un albañil debe de trazar rectamente la palabra de Dios, en este caso el pastor, el maestro, porque para eso pusiste, Señor, los ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos, de corregirlos, de guiarlos, reprenderlos, redarguirles, corregirles. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado abundante instrucción y queremos poner cartas en el asunto. No queremos ser irresponsables, Señor. Ayúdanos, danos tu favor, tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor.